Yo me publico episodio 7. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros relacionados con la autopublicación. Y si te suscribes a mi lista, te mantendré informado de todas las novedades. Además, tendrás un regalito de bienvenida para reducir los errores de tus escritos. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020. Y si la voz me lo permite, en este episodio te voy a hablar de cómo escribir una novela. Como es un tema bastante extenso, lo voy a tratar en 2 episodios. Hoy la primera parte y el lunes que viene la segunda. Vamos a ello. Cada día se publican decenas de miles de novelas de todo tipo, y con el auge de la autopublicación, las cifras siguen aumentando. Existen en el mercado infinidad de libros para neófitos que versan sobre la manera de escribir una novela. En estos 2 episodios te voy a contar todo lo que debes saber antes de emprender la aventura de escribir una novela. Considero necesario dominar algunos conceptos antes de profundizar en asuntos técnicos, por lo que en estos episodios no vas a encontrar recomendaciones para perfilar tu estilo, ni tampoco para describir tal o cual escena. Ese es un aprendizaje posterior que merece otros episodios independientes. Antes de escribir una novela conviene tener claro qué es. Aunque estoy seguro de que ya sabes qué es una novela, el análisis de su definición te puede ser muy útil a la hora de ponerte a trabajar en la tuya. La RAE recoge 4 acepciones para definir novela. En la primera de ellas, la RAE define novela como obra literaria narrativa de cierta extensión. Y en su tercera acepción, la RAE dice lo siguiente: ficción o mentira en cualquier materia. Complementando un poco la definición de la RAE, podemos añadir que además de ser una narración, puesto que nos cuenta una historia, y ser una historia ficticia, que es lo que la diferencia de, por ejemplo, la biografía, autobiografía, el relato de viajes y las obras históricas, la novela está escrita en prosa, lo que la distingue de la epopeya y de la poesía narrativa, y es, en comparación con el cuento y la novela corta, una obra extensa. Aunque su extensión no está tipificada, la novela estándar se mueve entre las 40.000 y las 120.000 palabras. Ahora vamos a retroceder en el tiempo para recordar los orígenes de la novela. La novela nació hace casi 2000 años, en el siglo II. Tuvo lugar en Grecia y en Roma y se clasificó en 4 tipos básicos: novela de viaje, novela romántica, novela satírica y novela bizantina. Ya entonces tenía como características esenciales los personajes, la intriga y la ambientación. Aunque Aristóteles no definió la novela como tal, cuando formularon las reglas para la comprensión de los textos líricos y dramáticos, estableció unas distinciones en las que separaba el espectáculo de la literatura. Decía que se podían imitar y representar acontecimientos a través de diferentes medios, de una trama, de voces, de colores. En el espectáculo eran los actores quienes representaban a los personajes actuando o en acto, como en el teatro, la danza y el mimo. En el caso de la literatura, era un narrador a través de una narración en prosa o en verso quien representaba acontecimientos, como en la poesía narrativa, la epopeya o en lo que conocemos hoy como novela. Y volviendo a la definición de novela que da la RAE, y resumiendo sus 2 acepciones, podemos decir que simplemente la novela es un texto narrativo de ficción. Analicemos más a fondo esos 2 conceptos para comprenderlos en su totalidad. Por texto narrativo entendemos un relato que cuenta una historia. Este puede estar construido en forma de imágenes, como en el cine, palabras, como en una novela, o de cualquier otra forma, como sombras chinescas, tira cómica, representación de una obra de teatro. Dentro de los textos narrativos, la novela es del tipo ficción. Cuando decimos que un texto es ficción, queremos decir que no es real, porque no contiene las propiedades y las leyes que posee la realidad. Para entender bien qué es un texto de ficción, vamos a ver en qué consiste exactamente la realidad y la ley que rige dentro de ella, la causalidad. Si quisiéramos describir la realidad,
Podríamos decir que es aquello que sucede de manera verdadera en un mundo que se rige por unas leyes. Aristóteles pensó que la realidad estaba gobernada por unas leyes que se cumplían siempre, y que unas cosas son causa de otras de una manera predecible, es decir, que existía una ley de la causalidad. Aristóteles observó que debido a la causalidad, en determinadas situaciones se puede predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, si ves un relámpago, al momento oyes un trueno. Si tocas el fuego, te quemas. Si te sumerges en un río, te mojas. Si tiras una piedra, la gravedad de la Tierra la atrae. Y si hablas con alguien que conoce tu idioma, te entiende. Aristóteles decía que los textos de ficción imitan la realidad, entendiendo por realidad ese universo en el que suceden las cosas debido a una causalidad. El mundo del texto de ficción reproduce estas acciones. Lo que le diferencia del mundo real son las leyes que rigen la realidad del uno y la del otro. Ahora vamos a hablar un poco de la verosimilitud. Las leyes del mundo ficticio las crea el propio autor, y tiene que ser fiel a sus propias leyes para resultar verosímil, que no realista. Y es por la causalidad producida por las leyes del mundo ficticio creado, por lo que no nos extraña que Peter Pan pueda volar, que la rana Gustavo sea reportero de Barrio Sésamo, o que el extraterrestre Gurb se paseara por Barcelona con la apariencia de Marta Sánchez. Pero veamos con detalle qué es la verosimilitud. La verosimilitud es un concepto mediante el cual las cosas que suceden en la ficción nos resultan creíbles. Para que eso ocurra se tiene que cumplir la ley de la causalidad producto de las leyes creadas por el autor para ese mundo ficticio. Por eso, cuando esto sucede, nos resulta creíble que Peter Pan pueda volar y no envejezca. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Imagínate que Batman es acorralado en un callejón de la ciudad de Gotham. 3 rateros con navajas se ríen de su disfraz y le ordenan quedarse en calzoncillos. De las siguientes escenas, ¿cuál crees que sería verosímil? ¿Que Batman gimiera como un niño y les entregara su traje? ¿Que Batman saliera corriendo llamando a voces a la policía? ¿Que el olor de los asaltantes hiciera vomitar al héroe enmascarado? ¿O que Batman redujera a los atracadores y los dejara maniatados para que la policía los detuviera? Aunque las dos primeras podrían ser las más probables en el mundo real, en el mundo ficticio creado por Bob Kane y Bill Finger, la única escena posible es la última. El resto no serían verosímiles según sus leyes, porque en el universo de DC Comics, Batman no tiene miedo. Batman sigue un exigente entrenamiento físico y mental, por lo que no puede tener un ataque de náuseas en pleno atraco. Y, sobre todo, porque Batman es un superhéroe, y no resulta verosímil que lo humillen unos simples rateros. Por último, recuerda que en el mundo real los hechos no son siempre verosímiles. A veces suceden cosas muy extrañas producto de la casualidad. Pero en la ficción sí. Todo lo que suceda en tu novela tiene que ser verosímil de acuerdo a las leyes creadas. De lo contrario, el lector no se lo creerá y se sentirá defraudado. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la novela. En la novela, el autor o autora narran acontecimientos de su mundo literario. Toda novela tiene una trama, con unos personajes que viven en un ambiente concreto en una época determinada. Y todo ello se refleja a través de un discurso que sigue unas técnicas narrativas. Los componentes con los que cuenta toda novela son los siguientes. Trama. Es una cadena de acontecimientos que tradicionalmente se organizan en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Personajes. Son los agentes que llevan a cabo la trama. Espacio-ambiente. Es el lugar en el que se lleva a cabo la acción. Tiempo. Es la época en la que se enmarcan los hechos referidos en la narración, independientemente de que sean reales o ficticios. Y discurso narrativo. Lo forman los medios lingüísticos y recursos técnicos de los que se sirve el autor o autora para narrar su historia. Ahora pasamos a la planificación. Comenzamos por la historia. Si estás escribiendo una novela o tienes intención de hacerlo, seguro que ya te has leído algún artículo, curso, tutorial, guía, libro o enciclopedia sobre cómo escribir una novela. En unos sitios te dirán una cosa y en otros otra. Que si los 3 actos, los puntos de giro y de acción, que si el viaje del héroe, que si el escritor de brújula o de mapa, que menos adjetivos y más verbos de acción, la transformación del personaje, el antagonista, el narrador omnisciente y el cuasi, y un largo etcétera. Pues bien, todo lo que leas al respecto te ayudará en tu largo camino hacia el punto y final. Pero no te olvides de que lo importante en este caso, y yo diría que en la vida en general, es tomar acción. Y, reconociendo que todo suma,
A escribir se aprende escribiendo. Dicho lo cual, en este episodio te hablaré de cuáles son, bajo mi punto de vista, los componentes y conceptos que tienes que tener claros para planificar tu novela. Así podrás emprender la aventura con los ojos semiabiertos. Entramos en harina. Ya con el concepto de novela más claro, vamos a ver todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de planificar tu novela y la diferencia entre tema y trama. Aunque para elaborar un texto narrativo existen innumerables combinaciones, es imprescindible que tengas algo que contar y que sepas lo que es. Por ello, aunque no es imprescindible, es muy conveniente que te planifiques. Eso sí, tampoco debes olvidarte de que en la primera fase debes dar rienda suelta a tu imaginación. Ten en cuenta que la planificación es una guía, no un precepto que debas cumplir a rajatabla. Podrás salirte del camino cuando lo consideres oportuno. De hecho, es muy posible que a medida que avances vayas introduciendo cambios en tu planificación y virando el rumbo. Pero volviendo al tema de la planificación, para hacerlo de forma eficaz, tendrás que tener claros 3 conceptos. 1. La historia. 2. El tema. Y 3. La trama. Toda novela debe tener una historia principal y varias secundarias. Como te comentaba al principio de este episodio, antes de sentarte a escribir una novela debes tener claro qué quieres contar. Eso será tu historia principal. Nadie quiere perder el tiempo leyendo 300 páginas de una novela en la que no se cuenta nada. Para ganarte la atención del lector, necesitas conseguir 3 cosas con la historia principal: despertar su interés, mantener su atención e ir satisfaciendo las expectativas creadas. Tienes que elegir qué cuentas y qué omites, y ser capaz de resumir en pocas palabras el tema principal de tu novela. Vamos a coger como ejemplo la genial obra de Francis Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. En esta novela, la historia principal sería la siguiente. Jay Gatsby, joven y misterioso millonario del que se sabe poco, se instala en una mansión de Long Island, Nueva York, para reconquistar el amor de una antigua novia, la hermosa Daisy Buchanan. Su obsesión por Daisy conducirá al personaje a un trágico final. Esto que acabas de escuchar es la historia principal del Gran Gatsby. Ahora vamos a ver qué es eso de las historias secundarias. La historia principal no puede sustentar ella sola toda la novela. Necesita apoyarse en otras historias que ralenticen el ritmo para que la lectura no sea una caída libre. Estas son las historias secundarias. El número de historias secundarias es indeterminado y depende mucho del tipo de relato que se esté narrando, pero por lo general, cuantas más historias secundarias tenga, más compleja será la novela. Tenlo muy en cuenta a la hora de planificar la tuya, sobre todo si es tu ópera prima. Tienes que entretejer tu historia entremezclando la historia principal y las secundarias, de manera que el lector mantenga su interés en todo momento, avanzando por los diferentes hilos. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que las historias secundarias están supeditadas a la principal, y todo lo que cuentes en ellas tiene que estar directamente relacionado con esta, tanto en el sentido literal como en el metafórico. Aunque parezca complicado, realmente no lo es. De hecho, aunque no lo planificaras conscientemente, lo más probable es que las historias secundarias que crearas para tu novela estarían igualmente ligadas con la principal, de manera que no pudieran explicarse las unas sin la otra. Siguiendo con el ejemplo del Gran Gatsby, si analizamos sus historias secundarias vemos que todas están íntimamente ligadas a la principal. En una de ellas se cuenta la relación entre Nick Carraway, que es el personaje que narra la historia, y Jordan Baker. En otra se cuenta la relación que mantiene el marido de Daisy, Tom Buchanan, con Myrtle Wilson, una mujer de clase social baja. Y hay otra que cuenta la relación entre el amante de Tom Buchanan y su marido, que será determinante en el desenlace de la obra. Todas estas historias secundarias están relacionadas con la principal. Los personajes se conocen entre sí y entrecruzan sus historias con la principal a lo largo de toda la novela. Debes crear historias secundarias que de alguna manera tengan incidencia sobre la historia principal. Así mantendrás el interés del lector por conocer el avance y la resolución de todos los hilos. Pasemos al tema. Podemos definir el tema como el asunto sobre el que escribimos. Generalmente se trata de temas universales, como el amor, el odio, la venganza, los celos, el miedo, etc. A menudo los escritores noveles tienen problemas para encontrar el asunto sobre el que quieren escribir. Es el famoso bloqueo ante la hoja en blanco. Pero ciertamente, puedes estar tranquilo, no existe ninguna posibilidad de que las ideas se agoten. Patricia Highsmith decía: «Es realmente imposible quedarse sin ideas, ya que éstas se encuentran en todas partes. El mundo está lleno de ideas germinales». Y esto es de Roland Barthes. Innumerables son los relatos del mundo. En resumen, siempre hay algo sobre lo que escribir.
Aunque no por ese motivo vamos a obviar que el bloqueo de la hoja en blanco existe. Debes dejar volar la imaginación y representar tus mundos a través de tu mirada, sin evaluar la calidad o el estilo de tu prosa. Eso es algo que vendrá después, en el proceso de corrección. Y ten presente otra cosa, los grandes temas no existen. Existen mejores y peores maneras de contar las cosas, porque lo importante es cómo, no qué. En muchas ocasiones el tema no lo elige el autor, es el propio tema el que se impone persiguiéndole a cada paso hasta que le da salida. El genial Pablo Neruda decía: «Mis criaturas nacen de un largo rechazo». Lo importante es que estés siempre muy atento. El tema puede surgir de un titular de un periódico, de un documental de la tele, una película de cine, una escena en el autobús, una canción en la radio, una anécdota de un amigo, una bronca en el trabajo. Los temas nos acechan constantemente. Están en cada esquina, en cada escena y en cada segundo de la vida. Solo tienes que tener los ojos abiertos y tu libreta cerca. Sobre todo, quítate la idea de encontrar un tema extraordinario. No existen. La originalidad está en el tratamiento, no en el tema. Con el tiempo irás adquiriendo una práctica y un ojo crítico que te permitirán detectar cuáles son tus temas. Sabrás qué puedes llevar al papel y convertirlo en historia y qué no. Tampoco es necesario que definas el tema antes de empezar a escribir tu novela. De hecho, puede resultar contraproducente y estéril. Aunque sí conviene que tengas una idea genérica de sobre qué quieres escribir. Anota brevemente esa idea en algún sitio y olvídate de ella. El tema se irá perfilando por sí mismo a lo largo de la historia. Conviene hacer esto por dos razones de peso. Evitas divagar y empezar la novela hablando de la venganza, continuar hablando de las relaciones de Freddie Mercury y finalizar explicando el origen de los dinosaurios. Imagina que quieres escribir sobre dos jóvenes homosexuales que se conocen en un campamento de videojuegos. Como disparador de la historia puede ser correcto, pero tienes que tener en mente sobre qué quieres escribir. Sobre las adicciones tempranas, la homosexualidad, la rivalidad, las tecnologías. Si no tienes una idea del tema sobre el que quieres escribir, corres el riesgo de tener una obra inconexa, que no trata ningún tema concreto. Por último, ten en cuenta que independientemente de lo que hables, ya sea un grano de arroz o el sentido del universo, y de lo mucho que sepas al respecto, estás escribiendo una novela, no un ensayo. Tu objetivo es entretener al lector, no adoctrinarlo. La trama. Toda historia está, o al menos debería estar, construida por dos tramas, la trama principal o argumental y la trama secundaria o subtrama emocional. Estas dos tramas se entrecruzan en la novela y son dependientes la una de la otra. Forman una sinergia narrativa ya que, por sí solas, reflejarían un texto incompleto. La trama principal es la encargada de descodificar la subtrama y convertirla en acción real, que se pueda ver. La trama secundaria o subtrama emocional es más intelectual. En ella subyace lo abstracto, el tema que se quiere tratar. Dependiendo del tipo de historia que estemos construyendo, tendrá más peso una trama u otra. Por ejemplo, si es una historia de aventuras, lo más importante será la trama principal, donde destacaremos la acción. En el caso de que queramos retratar el sentimiento de culpa de un traficante de armas, o la búsqueda interior de uno mismo, por poner dos ejemplos, tendríamos que hacerlo a través de la subtrama emocional. Vamos a verlo con un poco más de detalle. La trama principal o argumental es la que desarrolla la acción de la historia principal y de las secundarias. Plantea y despliega el argumento relatando los acontecimientos y las acciones que tienen lugar en la novela. Es la que dota de movimiento a la historia. Sin trama principal, la novela daría lugar a un relato estático y carente de acción. Responde a la pregunta ¿de dónde viene la acción? La trama secundaria o subtrama emocional es la que desarrolla la parte emocional de la historia y le da dimensión. Se encarga de revelar de qué trata la novela y cuál es el significado de las acciones que se llevan a cabo en la trama argumental. En definitiva, es la estructura que conduce el tema. Si quieres saber cuál es la trama secundaria o subtrama emocional de tu historia, pregúntate qué es lo que quieres decir, de qué estás hablando. La integración de las tramas es un trabajo de precisión. Tienes que preverlo en la planificación para no incurrir en problemas como los siguientes. Cuando la subtrama no tiene una estructura, el autor tiende a divagar. Y eso hace que el lector se pierda y que ninguno de los dos sepa realmente de qué va la historia. También desorienta bastante al lector que la subtrama desarrolle más de un tema. Lo recomendable es que el tema sea único. Y es importante integrar ambas tramas en el momento adecuado. Si no, dará la sensación de que la subtrama está desconectada de la historia. Igual de importante es que vayan en paralelo. Si desarrollas primero toda la trama secundaria y luego la trama principal,
El lector pensará que le estás contando dos historias diferentes sin ninguna conexión. Por el contrario, si primero despliegas la trama principal y luego desarrollas la secundaria, parecerá que has forzado la inclusión de la secundaria. La mejor manera de ver la diferencia entre trama principal y subtrama emocional es a través del cine. En Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, el sheriff Will Kane se prepara para la inminente llegada de unos forajidos. Mientras ultima los preparativos, vemos cómo la comunidad, incluidos su esposa y sus amigos, le dan la espalda. El tema o significado de todo lo que está pasando y vemos en la pantalla, la subtrama emocional, es el miedo del ser humano al peligro y la insolidaridad. Ahora vamos a hablar de los personajes. Aunque son seres ficticios, los personajes habitan un mundo real, que es el de la realidad literaria. El escritor debe conocer a fondo a las personas, así podrá crear un reflejo de ellas en su mundo literario resultando realista. A la hora de crear a tus personajes, debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? Voy a tratar de dar respuesta a la primera. ¿Qué es el personaje? El personaje es el auténtico protagonista de la novela. Los trasciende a ella y a su autor. El lector puede olvidar quién escribió tal o cual obra, el título de la misma, o con el tiempo puede olvidarse incluso de la trama y de lo que pasó, pero si está bien construido, nunca se olvidará del personaje. Aunque el personaje no es una persona, lo parece, y surge a través de la observación del autor. Además de estar supeditado a la acción, es la propia acción la que define al personaje y su carácter, de ahí que al personaje lo definan sus actos. Es a través de la acción como descubriremos la dimensión ética del personaje. Toda acción necesita un agente que la ejecute, en este caso el personaje. Por eso es una figura imprescindible en todas las novelas. El personaje debe ser real. Para ello, el autor debe conocerlo bien y saber mostrarlo. No es necesario que lo haga explícitamente, bastará con verlo actuar para comprobar su coherencia. Además, es imprescindible que el personaje viva y actúe de acuerdo a las leyes impuestas por el propio autor para todos los habitantes de su historia, de su realidad. Al comportarse de forma humana, el personaje imprime verosimilitud al relato y alcanza un alto grado de empatía con el lector. La caracterización es fundamental en el proceso de creación de los personajes. Algunos de los motivos son los siguientes. Para que exista un relato debe de haber una narración de hechos, y para que existan hechos debe de haber alguien que los ejecute. Y para ello se necesita al agente de la acción, es decir, al personaje. Para que un personaje pueda llevar a cabo sus cometidos, es necesario dotarlo de carácter. Si queremos que nuestro héroe salve a la princesa y la enamore, necesitará ser valiente, fuerte, inteligente, atractivo. Para que pueda distinguirlo del resto de personajes que pueblan el relato, debemos darle un nombre, algunos rasgos físicos, emblemas. Ahora vamos a ver los tipos de personaje que hay. Los personajes tienen vida, y se parecen un poco a las nuestras. Precisamente porque se parecen a nosotros, los personajes tratarán de vivir sus propias vidas. Ya sabrás que según la entidad del papel que desempeñen, los personajes pueden ser principales o secundarios. Esta es la clasificación más conocida. En un tercer escalón se encuentran los personajes terciarios. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. El personaje principal más destacado es el protagonista, ya que todas sus acciones giran alrededor de la historia principal. Puede haber uno o varios. El resto de personajes principales que acompañan al protagonista son los que se encargan de tejer las historias secundarias que transcurren en paralelo a la principal. Así descargan de peso al protagonista y diseminan la atención del lector. Los personajes secundarios son personajes sin historia propia. Aunque son personajes planos con poco espacio para desarrollarse, deben tener el carácter suficiente para que el lector los reconozca en cuanto aparezcan. Un solo rasgo será suficiente para que destaquen. Se encargan de los pasos intermedios entre los grandes bloques de acción y de unir las secuencias. También actúan como suministradores de información. Hacen de relaciones públicas de los personajes principales y les solucionan la vida social. Debes pensar en ellos como los peones del tablero, y acudir a uno u otro dependiendo de las necesidades de los personajes principales. Y por último están los personajes terciarios o figurantes, que son los que aparecen fugazmente en momentos puntuales. Aunque no tienen ninguna trascendencia, son necesarios para crear el hábitat en el que viven los personajes. Por ejemplo, el taxista que lleva al protagonista, la chica del ropero, el camarero del bar, etc. Es preferible retratarlos rápidamente sin demasiados detalles. Así el lector los reconocerá como lo que son y no esperará nada de ellos.
Ahora vamos a ver el personaje por su complejidad. Dependiendo de su complejidad podemos encontrar dos tipos de personaje: planos o redondos. Los personajes planos son estereotipos, se construyen en torno a una sola idea o cualidad. Sin alegrías ni sobresaltos, estos personajes no sienten pena ni tristeza, ni se encuentran en situaciones que les marcan la vida, por lo que no sufren ninguna transformación a lo largo de la novela. Son fácilmente reconocibles por algún rasgo definitorio y muy previsibles. Los personajes redondos se podría decir que son la antítesis de los personajes planos. Poseen varios rasgos distintivos y diferentes facetas. Esto hace de ellos unos personajes más complejos. Los acontecimientos les influyen y se van transformando a lo largo de la novela. Ahora vamos a ver cómo se conforma la identidad del personaje, que es ese conjunto de rasgos que lo identifican. El nombre. Un personaje no debe llamarse de cualquier manera. Posiblemente sea el elemento más importante de los que conforman la identidad. Con él podemos hacer referencia a varios rasgos del personaje con un solo término. No es lo mismo Raúl Navaja que Maquinavaja, ¿verdad? El nombre es capaz de despertar evocaciones y representaciones mentales con solo oírlo. También tiene un valor referencial, ya que estamos acostumbrados a relacionar ciertos nombres con ciertas personas. Esta relación puede venir de nuestro entorno cercano o de nuestras referencias culturales de la literatura, el cine y la televisión. A los personajes hay que proporcionarles un aspecto y una forma de ser reconocibles. Puedes dedicar varios párrafos a describir el aspecto y el carácter de tus personajes, pero tienes que evitar la redundancia, excepto en los rasgos más importantes, que son los que van a sufrir una transformación a lo largo de la novela. El emblema es una representación simbólica. Suele ser un objeto al que se identifica con el personaje de tal manera que con su sola mención estamos aludiendo al propio personaje. Sirvan como ejemplos el látigo de Indiana Jones, el bastón del Dr. House o el bombín de Charlotte. Al igual que el argumento, el personaje debe tener una estructura que lo impulse hacia un objetivo. Esta estructura viene determinada por la motivación, el objetivo, las acciones, el conflicto y el cambio. Al contrario que los rasgos de identidad que son estáticos, estos elementos son dinámicos y complementan la caracterización del personaje. Vamos a verlos uno por uno. Motivación y objetivo. Todos actuamos por algún motivo, y los personajes de las novelas también. Para que el lector empatice con tu personaje y lo comprenda, debe conocer sus motivaciones. Si no, dejará de interesarle lo que le estás contando. La motivación suele ser el disparador de la acción, el detonante que pone en marcha a tus personajes. La puedes mostrar a través de alguno de los siguientes recursos. Acción. Cuando el detonante que pone en marcha al personaje se describe a través de una acción. Enunciación. Cuando el narrador enuncia directamente los motivos que tiene el personaje para actuar. Es menos efectiva que la acción, ya que el lector olvida más fácilmente los motivos enunciados que los narrados a través de la acción de una escena. Situación. Cuando es la suma de las dos anteriores, enunciación y acción. El objetivo es la respuesta a qué quiere el personaje. Sin objetivo, sin un deseo, no hay historia. El personaje estaría deambulando por las páginas sin ningún sentido. Hay tres premisas que deberías cumplir cuando establezcas el objetivo de tu personaje. La primera, pérdida o recompensa. El personaje debe ganar o perder algo en función de que cumpla o no su objetivo. Así el lector tendrá presente que hay algo en juego que da sentido al deseo de cumplir el objetivo. Segunda, conflicto. El protagonista tiene que entrar en conflicto con algo. Debe encontrarse con una oposición que le dificulte la consecución del objetivo. Esta oposición se puede presentar al entrar en disputa con el objetivo contrapuesto de un antagonista, en plan superhéroe contra villano, o por un contradeseo del propio protagonista. Es decir, cuando el enfrentamiento del protagonista es contra su conciencia, como podría ser el caso de un soldado nazi en un campo de concentración. Y tercera, dificultad. Es importante que el objetivo del personaje no esté a su alcance, que aparezcan obstáculos que dificulten su consecución. Así sufrirá su necesaria transformación mientras intenta alcanzarlo a lo largo de la narración. Acciones. Para conseguir su objetivo, el personaje tiene que actuar. Dependiendo del momento de la historia en el que se encuentre, esas acciones serán más o menos importantes, más o menos peligrosas y más o menos fáciles o difíciles de llevar a cabo, pero todas tendrán una función en el camino hacia el objetivo. Transformación. Como ya hemos visto, toda historia narra las vivencias de uno o varios personajes en su camino hacia un objetivo. Y también hemos visto que se tiene que producir una transformación o cambio en dichos personajes. El proceso del cambio del personaje tiene que ser paulatino a lo largo de la historia.
de forma que cuando se produzca el desenlace el personaje haya completado la transformación. Este cambio se va produciendo poco a poco en alguna o en varias de las diferentes dimensiones del personaje, que son las siguientes. Dimensión intelectiva. Comprende los rasgos derivados del pensamiento, como pueden ser la actitud ante la vida, los principios y valores, los prejuicios, etc. Dimensión motriz. Comprende las acciones que lleva a cabo el personaje, ya que a través de ellas también manifiesta su carácter. Y dimensión emotiva, que comprende las características emocionales de los personajes. Estas deben ser iguales que las de las personas e influir en sus acciones, y a la inversa. Ya para terminar con el personaje, vamos a ver qué son y cómo se elaboran las fichas de personaje. Estas fichas son un compendio de toda la información relacionada con los personajes. Incluyen tanto las características físicas como las psicológicas y los antecedentes vitales. Son imprescindibles para crear personajes redondos. Gracias a ellas sabrás cómo deben actuar los protagonistas de tu novela ante las situaciones en las que se encuentren. Si no conoces bien a tus personajes, será imposible que las acciones que llevan a cabo sean verosímiles, ya que actuarán de manera injustificada y aleatoria. Las fichas no tienen una extensión fija, pero cuanto más detalladas sean, más reales resultarán tus personajes y más coherentes serán sus comportamientos. Una ficha de personaje completa podría contener la siguiente información: datos personales, características físicas, características psicológicas, carácter, gustos, aficiones, objetivos, fobias, manías, lugar de procedencia, clase social, nivel económico, formación, entorno familiar, bagaje cultural, tendencias políticas, tendencias sexuales, estado físico, aptitudes, habilidades, estado de ánimo predominante, costumbres, experiencias, secretos, forma de hablar, estilo, etc. En resumen, cualquier dato que sirva para conocer mejor al personaje. Bueno, pues eso ha sido todo. Parece que me queda un poquito de voz incluso para hacer la despedida. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí para escuchar la segunda parte de cómo escribir una novela. Un saludo y feliz semana.